De los factores para que, bueno, en mi caso personal podamos emprender, fue la necesidad de encontrar un lugar donde se pudiera explotar todas tus capacidades. Si bien es cierto, muchos de los, en este caso estudiantes, en ese entonces cuando éramos, buscaban empresas donde podían laborar, les segmentaban, ¿no? O sea, digamos un ejemplo, si eras un diseñador te asignaban a editorial, si eras un ilustrador te asignaban al desempeño solo de ilustración. En cambio, de mi parte personal necesitaba un ambiente donde pudieras manejar clientes, donde pudieras socializar con los empresarios, estar en el medio, visitar empresas, visitar ministerios públicos. Este tipo de relaciones hacía que conocieras la necesidad de cada cliente y te pudieras enfocar hacia un objetivo ya. Entonces, lo que a nosotros nos ayudó bastante para poder emprender fue esa necesidad, más no la necesidad de yo necesito ganar mucho más dinero o necesito un estatus, no. Fue la necesidad de poner en práctica todo lo que has venido aprendiendo, ya sea en toda tu vida profesional o en tu vida estudiantil, y el poder desarrollarlo, el poderlo aplicar y obviamente el vivir de eso, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros estamos enfocados a eso, a tener un medio en el que nos pueda solventar, pero siempre y cuando sea un medio que te sientas agradable de realizar. Entonces esa fue en mi parte particular la necesidad de emprender. Okay. Fue la necesidad de encontrar un lugar donde se pudiera explotar todas tus capacidades. Si bien es cierto, muchos de los, en este caso estudiantes, en ese entonces cuando éramos, buscaban empresas donde podían laborar, les segmentaban, ¿no? O sea, digamos un ejemplo, si eras un diseñador te asignaban a editorial, si eras un ilustrador te asignaban al desempeño solo de ilustración. En cambio, de mi parte personal necesitaba un ambiente donde pudieras manejar clientes, donde pudieras socializar con los empresarios, estar en el medio, visitar empresas, visitar ministerios públicos. Este tipo de relaciones hacía que conocieras la necesidad de cada cliente y te pudieras enfocar hacia un objetivo ya. Entonces, lo que a nosotros nos ayudó bastante para poder emprender fue esa necesidad, más no la necesidad de yo necesito ganar mucho más dinero o necesito un estatus, no. Fue la necesidad de poner en práctica todo lo que has venido aprendiendo, ya sea en toda tu vida profesional o en tu vida estudiantil, y el poder desarrollarlo, el poderlo aplicar y obviamente el vivir de eso, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros estamos enfocados a eso, a tener un medio en el que nos pueda solventar, pero siempre y cuando sea un medio que te sientas agradable de realizar. Entonces eso fue en mi parte particular la necesidad de emprender. ¿Cómo identificamos las ideas o las oportunidades de negocio? Bueno, en nuestro caso, tú conoces un poquito, ya vas relacionado porque es en la materia, pero si bien es cierto, nosotros en la parte de formación nos enseñan a que puedes, bueno, no nos enseñan, nos proporcionan algunas herramientas, es decir, una diversidad de ellas, por donde nos podemos enfocar, ya sea en editorial, si te sale bien las ideas puedes ser un director creativo, si eres un ilustrador puedes dedicarte a la ilustración. Entonces, ¿qué pasa cuando sales a la vida laboral? Tienes mucho y no sabes dónde aprovechar esos conocimientos o apartar cada uno de ellos y enfocarlos de una buena manera. Entonces, nosotros al momento que emprendimos
cometimos varios errores. Los principales son el tratar de abarcar mucho, el de coger todas las ramas aprendidas y aplicarlas todas de golpe. Y en el camino nos fuimos dando cuenta de que cómo reconoces una oportunidad de negocio cuando das la mayor parte de servicios o la mayor parte de productos. Es muy complicado. Entonces, ¿cómo lo reconoces? Nosotros nos enfocamos en un servicio o en un producto. En este caso, nuestra empresa se dedica 100%, bueno, no 100%, pero podemos decir que un 90% a la parte de diseño, a la asesoría en cuestiones de diseño, y el 10% se puede dedicar o se puede decir que nos dedicamos a la producción. Entonces, nuestra oportunidad de negocio fue esa. Muchos de los negocios que ahora se forman solo por la parte de producción. Es decir, un cliente va donde una persona que le puede hacer, digamos, un ejemplo, unos 1000 afiches. Necesito 100 tarjetas, necesito un video, pero no hay esa persona que pueda asesorarle, que pueda realizar el diseño y esa parte de explicar al cliente cuáles son sus necesidades, más no una solicitud que tiene el cliente. Entonces nosotros lo primero que hacemos es asesorar, y ahí fue donde nos enfocamos en ese sentido, ¿no? En el asesoramiento y la parte de diseño, y luego obviamente lo que conlleva es la producción, pero eso ya es algo secundario para nosotros. Pero para nuestra empresa siempre va a ser primordial el asesoramiento y en la parte de diseño. ¿Y cómo enfocamos eso? Pues viendo las necesidades de los clientes. Los clientes tuvieron esa necesidad que pocas empresas la solventan, y entonces nosotros nos convertimos en una más de esas empresas que tratamos de introducirnos en el mercado, porque como tú sabes, los diseñadores y las empresas de diseño cada año siguen aumentando. Entonces nosotros tratamos de ser una de las, se podría decir, una de las pocas empresas que no cambiamos nuestro proceso o nuestro estilo de trabajo. Siempre va a ser primero el asesoramiento y segundo la parte de diseño y producción. Nuestro plus es eso, el saber que con nosotros no contratas no solo el proceso de diseño en sí, sino también un proceso que nos tomó años perfeccionarnos, y que les brindamos igual a los clientes, por ejemplo, excelencia en nuestros productos, calidad, lo más alto que podamos mostrar hacia los usuarios. También otro de nuestras fortalezas es que a nuestros clientes nunca les dejamos solos, siempre estamos constantemente comunicándonos con ellos. Si, por ejemplo, vino por un diseño y no regresa en 2-3 meses, nosotros hacemos un control o un seguimiento de nuestros clientes. Les volvemos a llamar si tienen alguna necesidad, alguna duda, alguna inquietud, si quieren algún otro, se podría decir, trabajo o servicio, nosotros lo seguimos comunicándonos con ellos, no les dejamos así. Entonces, eso nos ha ayudado a que fidelicemos a nuestros clientes y seamos como que la diferencia del resto también, porque muchos tú sabes, de los profesionales realizan el trabajo y lo dejan ahí y buscan otro y así. Entonces nosotros manejamos como que una cartera de clientes muy cerrada. No es que tratemos de día a día crecer la cartera. Nosotros tenemos la mentalidad de que con nuestra cartera podemos seguir generando más oportunidades y a su vez generar más posibilidades de ingresos para nuestra empresa. Entonces nosotros cuidamos a la cartera que ya tenemos. Obviamente si ingresan otros clientes y podemos agrandar la cartera, mucho mejor para nosotros, pero siempre tratar de mantener a los clientes que ya son fieles con nosotros y ya se han mantenido desde casi el principio de la empresa. Entonces, si tú ves en retrospectiva o vemos en retrospectiva nuestra empresa, mantenemos nuestros clientes ya van casi 8 años siendo parte de nosotros, y esa es la diferencia que marcamos con cualquier otra empresa, ¿no? Muchas de las empresas tratan de abarcar
mucha cartera de clientes y yo creo que más que tener la cantidad es tener sustancia, tener los clientes adecuados, mantenerlos a ellos y generar así el crecimiento tanto para nuestros usuarios como para nosotros. Ya bueno, como jóvenes emprendedores, lo que primero, bueno, ya pasando todas estas experiencias, lo primero que yo les digo, les puedo, no se podría aconsejar, sino enrumbar un poco, sería a que primero debes hacerlo todo por la derecha. En este mundo del diseño te vas a encontrar con partes siempre que tratan de, por ejemplo, ser algo corruptivas, se podría decir así. Siempre tratando, porque tenemos los conocimientos para hacerlo, pero siempre tratar de siempre ser rectos y derechos y muy éticos de nuestra labor. Te vas a encontrar casos o se van a encontrar casos en los que pase esto, pero ya depende de cada uno, de los valores que tiene y de la responsabilidad que conlleva la profesión, el saber o no saber aceptar este tipo de ofertas. Eso como primer plano. Como segundo, podríamos tratar de que, como les dije, retomando la pregunta anterior, los pilares fundamentales siempre sean muy responsables con el Estado, porque de ello depende que te sigan contratando o no. El tercer, pongámoslo así, enfóquense en una idea, no traten de abarcar todo, enfóquense en algo que sean buenos, perfeccionen eso, capacítense si necesitan aprender algo más, nunca dejen de aprender y si bien es cierto se van a englobar solo en una facción de lo que saben, nunca tampoco descuiden el resto. O sea, como diseñadores nosotros tenemos la responsabilidad de aprender y seguir aprendiendo hasta que dejemos de existir. Entonces, su fuerte siempre va a ser el conocimiento, porque nosotros, a diferencia de las otras profesiones que se pueden englobar solo en su ciencia, nosotros tenemos la obligación de saber de todo. Si es que diseñamos para un abogado, tenemos que saber o estar relacionado siquiera un poco sobre las leyes, sobre cómo se gestiona, cómo se mueve la política. Si es que nos vamos a gestionar sobre alimentos, cómo se tratan los alimentos, de dónde vienen, cómo se empaquetan, qué es lo que se debe. Entonces, debemos saber de todo. Cada cliente es un mundo por separado, es un tema por separado y es un proceso para nosotros de aprendizaje. Entonces, mi más grande consejo, nunca pares de aprender, englóbate de lo más posible que puedas y más que de eso, nuevas tendencias que salen, nuevos estilos, siempre estén a la vanguardia de lo que está en la temática en este momento, en la actualidad, pongámoslo así. Aparte de eso, llevando todo esto de la mano, créeme que con un buen trabajo y sabiendo todo esto, lo que te acabo de explicar, que a nosotros nos costó años, ustedes va a ser un poco más fácil el emprender. Ustedes no necesitan de, digamos, la capacidad monetaria para montarse una empresa de un edificio entero con 20 empleados, 50 computadoras, 20 impresoras. No necesitan eso. Nosotros cuando empezamos con las ganas, con un escritorio y un cuaderno. De ahí las necesidades que surjan pues las sabrán llevar siempre y cuando sean organizados también en eso. Por ejemplo, muchos de los errores que comete la gente es: nosotros nos ponemos el negocio, ya armas el negocio y luego viene el SRI y te cierra porque no has pagado los impuestos o no tienes un RUC. Te cierra 15 días, acabó el emprendimiento, porque en 15 días tienes que, primero pagas las multas y segundo tienes que esperar hasta poder abrir de nuevo el negocio, sacar el RUC. Aparte de eso, ya los clientes se perdieron y es como empezar de nuevo. Si no sacas el RUC esos 15 días y te vuelven a solicitar, te cierran por un mes y luego ya, digamos que en la segunda o tercera vez pierdes ya la potestad de tener un negocio. Entonces, siempre sean derechos en todo. Entonces, traten de manejarlo siempre por pasos, no sean apresurados, porque esto no es de una carrera de
de velocidad, sino de resistencia, se podría decir así. Siempre traten de dar paso a paso. Y otra de las cosas que a nosotros también nos gusta tomar o tocar un poquito el tema es la parte monetaria. Siempre traten de, por ejemplo, a la empresa, traten con una filosofía de los asiáticos. Los asiáticos nunca malgastan las ganancias de la empresa, sino las vuelven a invertir. Los asiáticos reinvierten su dinero, el capital de inversión, hasta 10 años, y en 10 años comienzan a ver los frutos. Entonces, llévense un poquito de ese ejemplo de esa modalidad de inversión. Entonces, las ganancias vuelvan a invertirlo en la empresa, las ganancias vuelvan a invertirlo. Entonces, también sepan en qué invertirlo, porque no, digamos, no te montas una empresa y te compras un carro, digamos que para la empresa, cuando no es una necesidad de la empresa. La necesidad de la empresa es algo que en el momento que tú estás dando el servicio, si ves que el valor de tercerizar, digamos, un producto se está yendo el capital hacia otra empresa, entonces traten de adquirir esa maquinaria o eso que les va un poquito a bajar los costos de producción y para ustedes va a ser un mayor índice de ganancia. Entonces, cosas como estas pequeñitas que se van a la larga. De esto te podría decir algunas otras anécdotas, pero sería algo para mucho más largo. Pero esos, digamos, que son un poquito de los consejos que yo les podría dar. Siempre traten de, ustedes todavía están jóvenes, siempre traten de verlo como, se podría decir, una pasión, el montarse su propia empresa, el empezar. El cliente más chiquito, si lo sabes cuidar, al mañana se convierte en uno de los más grandes vendedores, porque ese cliente, si le cumpliste con todo lo que necesitó, ese cliente te va a recomendar a otro, y ese te va a recomendar a otro, y ese a otro. Y ese vendedor, el pequeñito, que incluso si vino por una tarjeta, por un diseño de tarjeta, se va a convertir en uno de tus vendedores más fieles. Te va a seguir vendiendo. Y no vas a necesitar incluso de personal adicional que te genere ventas. De hecho, nosotros empezamos así. De aquí en 8 años, nosotros